Bueno, lo tenemos todo. Marcos capítulo 2. Gloria a Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer desde del 1 al 5. Y después brincamos al 10. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y le predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. El 10. Pues para que sepa que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Padre, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te damos toda gloria y toda honra, Señor. Te damos las gracias por permitirnos estar aquí, Señor, a recibir tu palabra, Señor. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, y que nuestra alma sea confrontada, Señor, por esta palabra, Señor, y nos enseña a caminar de acuerdo a ello, Señor. Bendigo a cada uno de los que están aquí, Señor, que van a ser portadores de esta palabra después de salir de aquí, Señor, para que ellos la lleven y la practiquen, Señor, donde quiera que se encuentren. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. La semana pasada, para los que no estuvieron, predicamos bajo el tema Ve tú y haz lo mismo. Estamos llevando una serie de servicio. Cómo nosotros como servidores o cómo nosotros vamos a ser buenos servidores o qué debemos hacer como en el servicio. Y la semana pasada tocamos la parábola del buen samaritano. Esta parábola del buen samaritano, ¿verdad? Nos dio una ilustración de lo que uno debe hacer si uno sabe que alguien está herido. Y cuando discutíamos la semana pasada, una de las cosas que el Señor nos enseñó a través de la parábola del buen samaritano era que vino uno y se acercó, pero antes de ese uno acercarse ya habían 2 que habían pasado. Había pasado un levita y había pasado también un sacerdote, los cuales lo vieron y ninguno de los 2 se detuvieron a ayudar a esta persona. Pero este samaritano lo vio y lo vio de cerca. Luego dice que tuvo misericordia de él y aún así, después que tuvo misericordia, curó sus heridas. Después que curó sus heridas con aceite y vino, dice que lo puso en su cabalgadura. O sea, que él se salió de su comodidad, de donde él iba en su caballo, para él salirse y poner al herido en el caballo para que el caballo lo llevara y él caminando al lado del caballo. Quiere decir, ¿verdad? Yo digo caballo, pudo decir un burro, pudo decir un camello, pero yo dije caballo. Eso no lo dice la Biblia, por si acaso, para hacer una aclaración. Y después dice que tuvo cuidado de él, que estuvo el cuidado de él. Y antes de irse, lo llevó a ese mesón. Y ese mesón significaba, ¿se acuerda lo que significaba el mesón? ¿O no se acuerda lo que significa el mesón? A ver si lo encuentro aquí. Se me fue el mesón de aquí. Pero ya, el mesón era como un sitio donde nosotros llevaban a las personas, ¿verdad? Para que estuviera cierta cantidad de tiempo en ese lugar. No era un sitio donde la gente se quedaba como una estadía, sino era para llevarlos ahí y la gente llegaba ahí, estaba varios días y luego se iban. Pero él lo lleva al mesón y le dice al que estaba allí atendiendo el mesón, le dice, yo me voy a ir, y le dejó una paga y le dijo, y si es algo más, cuando yo regrese, yo lo pago. Lo cuidó, lo sanó, estuvo misericordia cuando lo vio y lo llevó a un sitio para que lo sanaran. Y hoy, el título de hoy se llama Ve tú y haz lo mismo, parte 2. Vamos a quedarnos en ese tema. Y en esta porción de la palabra hay algo que a mí me gusta y me atrajo la atención cuando la estaba estudiando. Cuando dice ahí, comenzando
ese versículo. Y entró otra vez Jesús en Capernaum. Entró otra vez en Capernaum, que lo que nos enseña es que ya Jesús previamente había estado en Capernaum, ya había llegado ahí. Cuando vamos al libro de Mateo o aquí mismo en el libro de Marcos, usted va al capítulo 1 y nos vamos a dar cuenta de que Jesús estuvo ahí en Capernaum. ¿Qué Jesús hizo en ese momento en Capernaum? Jesús simplemente llegó allí. ¿Qué significa Capernaum? Capernaum significa aldea de consuelo. Jesús llegó a la aldea de consuelo nuevamente. Jesús llegó a un lugar donde él iba a consolar, pero la tierra que estaba allí, ese pueblo se llamaba la tierra de consuelo. Si nosotros vamos aquí y los que somos algunos de los de diferentes países aquí, el pueblo de nosotros se conoce por algo. Ejemplo, de donde yo soy, le llaman el pueblo de la Quenepa, de Ponce. Los que son de Bayamón le llaman el pueblo del chicharrón. No sé si allá en República Dominicana también tienen nombres así como que tiene. ¿Cómo se conoce La Vega? Como San Francisco, ¿ves? Y cada pueblo tiene ese don, ese de esto. Pues Capernaum se le conocía como tierra de consuelo o aldea de consuelo. Y Jesús decidió volver nuevamente a la aldea de consuelo. ¿Qué hizo Jesús antes de volver ahí esa segunda vez? La primera vez cuando Jesús estaba, dice que Jesús estaba de visita en Capernaum. Y Jesús estaba allí y entró en una sinagoga, un tipo de iglesia, para ponerlo en estos tiempos, como un tipo así iglesia donde se estudiaba la palabra. Y dice que Jesús allí, mientras enseñaba la palabra, se le acercó uno y lo retó. Y le dijo, yo sé quién tú eres. Tú eres el hijo de Dios. Y automáticamente, cuando Jesús escuchó que él dijo eso, simplemente Jesús le dijo, cállate y sal de él. En otras palabras, el Señor Jesús, que estaba allí en esa sinagoga enseñando, todavía no quería ser conocido. Si ustedes buscan la gran mayoría de las personas que Jesús hizo un milagro, Jesús le dijo, no digas nada. Ve y cuéntale a los tuyos. O sea que en ningún momento Jesús quería ser conocido. Pero si tú haces un milagro de esa magnitud en una sinagoga donde todo el mundo te está viendo, la fama se va a correr por todos lados. Y eso fue lo que sucedió con Jesús en ese momento. Que después de que le echa ese demonio fuera, dice que la gente empezó a hablar y decir lo que Jesús había hecho. ¿Y quién es este que tiene esta autoridad para echar demonios fuera? Entonces, en una ciudad donde necesitaban consuelo, Jesús llegó por segunda vez. Y dice la palabra que cuando llega Jesús por segunda vez ahí, se encuentra en este momento y entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y oyó que estaba en casa. Jesús llegó a casa. Jesús llegó a tu consuelo. Jesús llegó en el momento indicado de tu vida. Así llegó Jesús nuevamente a Capernaum. ¿Qué formas Jesús tenía de entrar a Capernaum? Simplemente llegó caminando. No dice que llegó en nada. Simplemente dice que llegó caminando. Jesús llega nuevamente ahí a Capernaum. Ya la fama de Jesús se había regado y la multitud sabía que él estaba en casa. Y de esa manera la casa se llenó a capacidad y no cabía ni aún a la puerta. Cuando Jesús llegó a esa casa, llegó a enseñar la palabra de Dios. Y como estamos hablando del servicio, una de las cosas que el Señor nos enseña a través de ese primer versículo es que es deber de nosotros enseñar a los que no lo conocen a Él. Y esa es la forma en que yo presto servicio al Señor. Si yo soy un servidor del Señor,
yo tengo que comenzar a aprender a enseñar a otros. Pero para yo enseñar a otros, tengo que comer Biblia, tengo que aprender Biblia, tengo que saber de lo que estoy hablando. Y muchas veces tengo que saber hasta historia, porque bíblicamente cuando usted lee las cartas de Pablo o lee los evangelios, en ese tiempo no simplemente sucedía lo que Jesús estaba haciendo o lo que sucedía cuando Jesús estaba caminando en algún sitio. Había una historia que estaba marcada en ese momento. Mientras Jesús sanaba a otro, en otros lados habían ladrones. En otro lado el gobierno estaba haciendo estragos. En otros lados. Pero aún Jesús se enfocó en llevar el consuelo. ¿A quién el Señor quería llevar el consuelo? A las personas que lo necesitaban. Tú y yo que estamos hoy aquí sentados, alguien nos invitó alguna vez a alguna iglesia, porque ellos encontraron el consuelo que recibieron a través de la palabra de Dios. Hoy yo estoy aquí predicando esta palabra porque alguien que a lo mejor yo ni conozco dio rodilla por mí y oraba por mí y cuidaba de mí en los secretos sin yo saberlo. Y ese servicio que esa persona prestó hizo que hoy en día yo y cada uno de los que estamos aquí estemos presentes para poder servirle al Señor. Dice que el Señor enseñaba, o sea, el Señor le predicaba la palabra, o sea, Jesús estaba al servicio de esta multitud enseñándole. Luego continúa y dice que vinieron personas, que vinieron multitudes y llenaron esa casa. Cuando uno enseña la palabra de Dios, hay gente que va a llegar a tu casa. Y cuando hablo de tu casa, no estoy hablando de tu apartamento o de tu casa correctamente. Lo que quiero decir es que hay gente que se te va a acercar a ti porque ya lo han tratado todo y no han conseguido nada. Y sin embargo, vieron algo diferente en ti y en tu vida que quieren llegar a tu casa. Quieren entrar a tu casa. Pero si tú eres un buen servidor, le vas a dar una buena bienvenida para que ellos entren en tu casa. Muchas veces tú y yo nos vamos a encontrar personas en el trabajo que quieren entrar en tu terreno, quieren entrar en tu casa, porque han visto algo en ti diferente en lo cual ellos están buscando. Estamos en el 2026. Llevamos 11 días del 2026 con hoy. Y muchas personas puede ser que se te acerquen en este 2026 para entrar en tu casa y para que tú los acerques al Señor. Y como yo siempre digo, no tiene que ser que usted lo acerque al Señor y usted lo traiga a esta iglesia. Pero hay muchísimas iglesias que predican la buena doctrina de Dios también, que usted le puede hacer el acercamiento de que ellos lleguen también a esos lugares. Esto no se trata de una iglesia, esto se trata del reino de Dios. Y aquí se ganan almas para el reino de Dios y no para una iglesia o para cuatro paredes como estamos aquí. Aquí se ganan almas para el reino de Dios. Luego continúa y dice que ellos vieron. Y ellos trayendo un paralítico, vieron que Jesús estaba en casa y dijeron, nosotros tenemos un paralítico y ya nosotros sabemos la fama de él. Ese hombre ha sanado, ese hombre ha echado demonios fuera. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer para llegar hasta allá? Y dice que estos hombres, que en ningún momento dice si eran amigos, si eran familiares, si eran conocidos, simplemente ellos decidieron y dijeron, hay que llevar el paralítico a donde está Jesús. Y vinieron a él trayendo un paralítico que era cargado por 4. No dice ni si eran amigos, familiares, conocidos, pero estos de seguro habían escuchado la fama o la primera visita de Jesús en Capernaum. Y ellos dijeron, este va a sanar a este hombre paralítico. Y allí lo llevaron donde estaba Jesús. ¿Qué significa paralítico? Cuando nosotros escuchamos la palabra paralítico, normalmente lo que podemos entender es alguien que no puede caminar. Eso es prácticamente lo que siempre escuchamos.
Pero paralítico o parálisis, como se le conoce también, tiene diferentes formas. Ejemplo, yo puedo tener un brazo en parálisis y ese brazo mío puede estar en parálisis ahí porque no se mueve. Si usted ha conocido a alguien que le haya dado un stroke o le haya dado, mayormente es un stroke, que se le muere parte del cuerpo, casi siempre la parte izquierda, normalmente esa persona que le da ese stroke, esta parte queda paralítica, desde muchas veces el ojo, la boca, el brazo y la pierna. Ahora, yo me puse a investigar, porque esto tiene algo muy poderoso, y me puse a investigar qué era un paralítico. Es pérdida de funciones musculares en partes del cuerpo, puede ser parcial o completa. Por lo que leímos, yo creo que este hombre estaba completo porque estaba en un lecho. Yo pienso que él estaba, ¿verdad? Que solamente hablaba y él estaba completamente paralítico. Ahora, ¿qué ocurre verdaderamente con estos paralíticos? ¿Qué es esto de estar paralítico? Mira, esto ocurre cuando la transmisión o comunicación de los mensajes entre el cerebro y los músculos fallan y no responden como muchas veces nos sucede a nosotros. Muchas veces el cerebro nos da una señal o nos envía una señal, pero nosotros hacemos caso omiso a ese mandato que nos dio el cerebro. Ejemplo, si lo llevamos a lo espiritual, muchas veces la mente y el cerebro nos dice, hay que orar, y nosotros no oramos. Hay que leer la Biblia, y nosotros no leemos. Hay que adorar, y nosotros no adoramos. Eso se llama una batalla espiritual entre mi carne y el espíritu. Pero en esta parte, cuando habla de que este cerebro, ¿verdad?, le da un mandamiento y le dice, mano, muévete, y la mano no se mueve. Y aunque yo quiera, porque yo estoy seguro que los paralíticos, cuando se ven en una cama completamente inmóvil, su pensamiento y su mente le tiene que decir, dile al pie que se mueva, levántate, mueve tu mano, sonríe. Pero sin embargo, esos paralíticos no pueden. Pero en este, que habían 4 amigos o 4 vecinos o 4 personas que ni lo conocían, no sabemos quiénes eran, deciden llevarlo delante de Jesús. ¿Qué sucede cuando ellos van donde Jesús? Ya Jesús nos enseñó que la parte de servir de él era enseñar la palabra. Ahora estos 4 personas nos van a enseñar otras cosas del servicio. Por ejemplo, la fe de estos 4. La fe de ellos tenía que trascender todo espacio y tiempo, porque cuando ellos escucharon que Jesús estaba, ellos dijeron, este es el que va a levantar al paralítico. Este es el que es. Y ellos automáticamente dijeron, vamos a llevarlo a donde Jesús. ¿Qué sucede? Que cuando ellos sabían ya que Jesús hacía milagro, y Jesús estaba allí, la fe de ellos provocó ese milagro. Ahora, ¿qué más ellos hicieron que nos debe impactar a nosotros para nosotros ser unos buenos servidores? Primero, la casa llena no los detuvo de su encomienda. Imagínese usted que usted llegue a un sitio donde están sucediendo milagros y dice que no cabía gente ni en la puerta, o sea, no había ni parcelas. Y de momento usted llega allí buscando un milagro para ese paralítico. Ellos estaban enfocados en servir. Yo estoy seguro que si yo llego a ser yo y yo veo la casa llena, y digo, bueno, ¿y quién llega hasta donde Jesús ahora? No me va a hacer caso, no me va a escuchar, no le puedo gritar porque me van a mandar a callar porque le está enseñando. ¿Qué hago yo ahora? Y yo sé que muchos tomaríamos esa opción.
Pero sin embargo, ellos estaban enfocados en que entre ese paralítico tenía que ser sano. Quiere decir que una de las cosas del servicio que nos enseña el Señor es estar enfocado en lo que vamos a hacer para Él, por Él y para otros. Si nosotros nos aprendemos a enfocar como estos 4 que llegaron allí y vieron la casa llena, pero no se detuvieron. Luego dice que subieron al techo de la casa, pasaron obstáculos, no se fijaron en ellos, sino en lo que podía suceder. Estos 4 hombres o mujeres, yo no sé si habían vistos ahí, dicen que subieron al techo. Y si alguien ha tratado de subir el techo aquí, aunque sea con una escalera, es un obstáculo. Imagínense usted subiendo a alguien que no se puede mover. Sin embargo, ellos se mantuvieron, aparte de enfocados, dijeron, perseveraron, porque ellos buscaron una opción. Ellos no se rindieron. Ellos perseveraron por la sanidad de ese paralítico. Quiere decir que aparte de que estuvieron enfocados, perseveraron para subir a este hombre al techo. Ellos decidieron subir. Usted se imagina, y esto es un tercer piso, pero lo que hemos vivido aquí en casitas de madera, con zinc y eso, y a veces tenían soco, pero a veces no. Pero yo le pongo más o menos con una distancia, como vamos a poner de aquí a aquí a donde está este roof, aquí. Imagínense usted 4 personas tratando de subir a ese hombre para allá arriba. Y aquí lo decimos fácil porque estamos en el 2026, podemos hacer 1000 obras y lo subimos rapidito. Pero imagínese usted en aquellos tiempos. En aquellos tiempos no habían camas de posiciones. En aquellos tiempos no había un sillón de ruedas de posiciones que lo podían subir. En aquellos tiempos no existía eso. En aquellos tiempos era mano. Y dice que él estaba en un lecho. Quiere decir que él estaba tendido completamente, acostado, en una camilla, en un caucho. Yo no sé cómo más le en un catre. Él estaba allí tendido. Y quiere decir que si él estaba tendido, el peso se duplica. Porque esta persona no tiene movimiento. Que no es lo mismo tú levantar a alguien que pueda caminar, que pesa 80 libras, a tú mover a alguien que pesa 80 libras y no se pueda mover. Que ni siquiera se pueda ayudar él como persona. Y estas personas, estos hombres o estos 4, perseveraron hasta subirlo al techo. Luego que lleguen al techo, rompieron el techo para bajarlo en su lecho donde estaba Jesús. Ahí llegó el esfuerzo físico. Después que ellos lo suben y lo tienen en la parte de arriba, el techo estaba sellado. Y ellos dijeron, aquí hay que hacer algo, porque ya estamos aquí arriba, ya lo tenemos acá arriba. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Dicen que rompieron a descubrir el techo. En otras palabras, comenzaron a romper el techo. Eso quiere decir que ellos tenían que hacer un esfuerzo físico para romper ese techo y luego, me imagino yo, con una soga, agarrado por las 4 esquinas y los 4 a la vez, coordinados, bajar a este hombre para ponerlo frente a Jesús. Quiere decir que aparte de que estaban enfocados, estaban perseverando porque no hubo obstáculo que los detuviera, también hicieron un esfuerzo físico. Quiere decir que estas 4 personas ya nos están enseñando un arte del servir y de cómo nosotros debemos ser servidores de Dios. Primero tenemos que enfocarnos en qué es el servicio y es para Dios. Segundo, que tenemos que perseverar. Nosotros estamos aquí hoy sirviéndole a Dios porque alguien perseveró por nosotros y no se rindió. Y luego también tenemos que aprender a hacer el esfuerzo físico. Muchas veces hay que llamar, muchas veces hay que visitar, muchas veces hay que jalar a alguien. Un verdadero amigo dice la verdad. Si usted que está aquí se considera mi amigo, cuando yo meta la pata, dígamelo. Yo lo aprecio. Eso es un verdadero amigo.
Un amigo de verdad te va a decir dónde fallaste. Te va a aplaudir tus triunfos, pero también no te va a aplaudir las cosas que hiciste mal. Eso es un verdadero amigo. Un verdadero amigo no te encubre, porque si te encubre, te está ayudando a mentir. Pero un verdadero amigo te ayuda en todo momento. Sea bueno o malo, te lo va a decir. Y yo personalmente aprecio las personas que son así. Si lo hice mal, lo hice mal. No tengo. Por eso yo amo tanto a mi esposa. Mi esposa cuando me tiene que decir las cosas, me lo dice. Y no es que nosotros peleamos por eso, sino que me dice, Emilio, pasó esto y esto. Y a mí me gusta. Mi hijo ha venido muchas veces a corregirme. Mi hija me ha corregido. Yo aprendo desde el más pequeño hasta el más anciano. Porque nosotros tenemos que estar aptos para ser corregidos. ¿Qué sucede? Después de todo esto, ese paralítico ya está allá. Y ahora viene la tarea. Ahora vamos a bajarlo. Y rompen estos 4 personas a bajar a este hombre. El hombre se llega y se presenta donde Jesús. Y dice la palabra ahí, no lo digo yo, lo dice la palabra ahí. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. La fe de 4 personas, no la del paralítico, la fe de 4 personas hicieron que el Señor perdonara los pecados de ese paralítico. La fe de nosotros como cristianos va a hacer que el Señor perdone a otros sin ellos saberlo. Y esa es la encomienda de nosotros como servidores del Señor. Dice ahí que cuando Jesús lo vio, dijo, yo no sé si ustedes se imaginan, yo me hago una película. Yo me imagino a Jesús allí en esa casa, sentado. Me imagino a Jesús allí sentado y enseñando la palabra. Y de momento Jesús escucha, pam, pam, jebulú en el techo. Y Jesús mira así para el techo. Y cuando ve a ese hombre bajando. Y yo me imagino a Jesús allí sentado. Yo me imagino el alboroto que había allí. Y la gente, pero yo me imagino a Jesús mirando. Y decía, wow, qué increíble. Cómo se atrevieron a romper el techo. No le importó que la casa estuviera llena. Buscaron la manera de que ese hombre llegara hasta mí. Hicieron lo que tenían que hacer. No miraron obstáculos. Se mantuvieron enfocados. Perseveraron. Y ahora yo estoy viendo a ese hombre paralítico frente a toda esta gente que está aquí, bajando por ahí, guindado. Y yo me imagino que cuando ese hombre llegó allí, que Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Esos 4 que están allá arriba dijeron, misión cumplida. Yo quiero que algún día el Señor diga, Emilio, misión cumplida. Yo quiero que algún día el Señor de cada uno de los que estamos aquí diga, misión cumplida. Cuando Jesús vio eso y estuvo ahí y los vio que llegó, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y muchas veces no nos preguntamos por qué Jesús primero le dijo, tus pecados son perdonados, y después le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Jesús está más interesado en sanar tu interior primero que tu físico. Por eso le dijo, tus pecados te son perdonados. Cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, nosotros recibimos una sanidad espiritual que a lo mejor la llevamos cargando por años. Y el Señor está más preocupado por sanarnos espiritualmente que físicamente. Claro que la física es la que nos conviene a nosotros, según nosotros. Porque si yo estoy cojo y el Señor me sana de una cojera, voy a caminar bien. Pues físicamente yo voy a decir, ahora puedo caminar mejor. Pero cuando el Señor me sana interiormente, automáticamente está sanando lo que Él creó. Mi alma, mi espíritu. Pero luego va a sanar lo que ustedes y nosotros podemos ver con los ojos, el cuerpo. Pero Jesús está más interesado en cada uno de nosotros, en sanarnos interiormente. Y muchas veces nosotros tenemos que dejar que el Señor comience a trabajar con nosotros interiormente.
Porque los causantes de que nosotros no podamos caminar de acuerdo a como Dios ha establecido para cada uno, somos nosotros. Dios está dispuesto a sanarnos todo el tiempo. ¿Estoy yo dispuesto a que Él me sane? ¿Estoy yo dispuesto a rendirme? ¿Estoy yo dispuesto a dejar que mi lío se haga chiquitito, chiquitito para que Jesús crezca en mí? Esa es la sanidad que el Señor nos quiere dar a cada uno. Pero más que eso, esa es la sanidad que el Señor le quiere dar a otros a través de nosotros, haciendo la voluntad de Él, sirviéndole a otros. Y yo estoy seguro que si usted se mira su trabajo, mira a su lado, mira en su casa, hay alguien a quien servirle. Hay alguien a quien enseñarle la palabra. Hay alguien por quien no rendirse. Hay alguien en el que nos podemos enfocar. Hay alguien en el que tenemos que perseverar. Hay alguien que la fe y el esfuerzo físico mío va a cambiar. Y todo comienza en casa. Cuando comenzamos a leer esta lectura, dice ahí, entró otra vez Jesús en Capernaum. Entró Jesús a la aldea de Consolación después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Toda sanidad interior comienza en casa. Toda. Eso no está escrito ahí para que lo ignoremos. Eso está escrito ahí para que entendamos que la sanidad de cada uno de nosotros comienza en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro terreno, en nuestro alrededor. Comienza en mí, se le traspasa a mi esposa a mis hijos, y por ahí los nietos, y lo que llegue, y los bisnietos. Pero todo tiene que comenzar en casa. Todo tiene que comenzar en mi vida. Yo soy el responsable de una generación. Por si usted no lo sabía, usted es el responsable de su generación, de los que lo van a seguir usted, de los que usted da un paso y ellos vienen detrás de usted. Ustedes han escuchado la de esto que dicen de la reflexión, que va el león caminando y viene el cachorrito en la parte de atrás y el león le dice, hijo, ten cuidado donde pones los pies. Y el cachorrito le dice, no, ten cuidado tú, porque donde tú pises, yo voy a pisar. Es una reflexión que nos habla mucho a nosotros. Donde yo pise, mi hijo va a pisar. Si yo pise mal, puede ser que él pise mal también. Si yo camino mal, puede ser que él y mi hija caminen mal. La responsabilidad de esa generación está sobre mis hombros. La responsabilidad de cada uno de sus hijos, de sus nietos, que ustedes, aquí hay algunos que tienen nietos, está sobre cada uno de nosotros. ¿Qué sucede? El Señor nos está hablando hoy de este segundo, ve tú y haz lo mismo. ¿Qué es el tema? Nos está hablando de 4 personas que marcaron la diferencia. La historia de estos 4 hombres no está en la Biblia por casualidad. La historia de estos 4 hombres está ahí porque hicieron algo que movió a Jesús a perdonar los pecados de una persona. Luego, en el versículo 10 decía, pues para que sepan que el Hijo de Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Por qué Jesús tuvo que hacer esto? Porque siempre cuando Jesús entra en casa, hay alguien que va a dudar o hay alguien que va a querer decir al Señor, ¿y quién es este que tiene esa autoridad? ¿Y quién es este que se cree que puede perdonar pecado? ¿Y quién es este que se cree que puede venir a orar? ¿Y quién es este que se cree que puede leer la palabra aquí? ¿Y quién es este? Porque toda nuestra vida nos vamos a encontrar con personas que nos van a decir, ¿quién es este? ¿O qué te crees tú? Pero si nosotros nos aferramos a la palabra,
Dice que esa gente, después que Jesús le dice, tus pecados son perdonados, no lo dijeron verbalmente. Dice que lo comenzaron a cabildear. Pero como Jesús escudriña la mente y los corazones, se dio cuenta rapidito. Y dijo, ellos no quieren que yo los sane. Ellos no quieren ni que siquiera ese paralítico se levante de ahí. Y nos vamos a encontrar muchos tropiezos en nuestras vidas cuando comenzamos a servir al Señor y queremos ser servidores de Él. Y queremos llegar para nosotros servir a otros. Siempre se va a parar a alguien o se va a levantar a alguien. Oye, ahora te metiste a los aleluya. A mí me lo dijeron muchas veces. Oye, ahora tú cantas. Oye, ya tú no hablas malo. Oye, ya tú no haces esto. Oye, tú dejaste de hacer esto. Todo por el servicio del Señor. Sí, lo dejé de hacer todo. Todavía fallo. Todavía se me sale a veces un ajo y una cebolla de vez en cuando. Porque soy humano. Pero he entendido que al que le sirvo, me dijo un día a mí, levántate, toma tu lecho y vete. Mas también me dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué nos enseñan estas cuatro personas? Primero, enfoquémonos en el servicio. Enfoquémonos en servir a otro. En nuestra casa, enfoquémonos en servir a los que están alrededor de nosotros. Segundo, perseveremos. La perseverancia cuesta tiempo. La perseverancia cuesta tiempo. Hagamos un esfuerzo físico. Y el esfuerzo físico que más tenemos que hacer es con este. Porque a veces hablamos lo que no tenemos que hablar. O decimos lo que no tenemos que decir sobre nuestros hijos, sobre nuestros esposos, sobre nuestras esposas o sobre cualquier persona en el trabajo. A veces hablamos ese esfuerzo físico de aquí, de la boca. A veces decimos lo que no tenemos que decir. La boca de usted se abre para bendición, para ayudar, para servir a otros, no para maldecir. No tenga por uso y por costumbre. Yo tengo hijos, lo voy a decir yo como padre, que lo practiqué un tiempo. Decía, ¿quién arregla a este muchacho? Oye, pero ¿y es que es sordo? Tanto que yo le hablo y le digo y no me hace caso. Entonces yo mismo estoy declarando una palabra sobre él que le estoy diciendo, y él es sordo. Y él es un desobediente. Esas son palabras que nosotros estamos mencionando sobre quienes nos rodean. Pero si nosotros cambiamos el hablar y en vez de decir si él es sordo y decimos, Señor, ayúdalo a escuchar. Señor, enséñale que hay un reglamento que seguir. Automáticamente la atmósfera o lo que nos está rodeando, lo que está saliendo de nuestra boca, cambia. Y ese es el cambio que tú y yo necesitamos. Como hizo Jesús, para terminar, como hizo Jesús, enseñemos la palabra. ¿Dónde comenzamos? En casa. Nos toca a nosotros. Somos responsables nosotros. El Señor nos va a pedir cuenta. Esto no es chiste. Cuando estemos parados frente al Señor, no hay excusa. Enseñemos la palabra. Luego vamos a servir a otros para acercarlos a Jesús como estos cuatro hicieron. Luego, nuestra fe marcará la diferencia en el milagro de otros. ¿Tú quieres ver milagro en tu familia? Comienza a marcar la diferencia. ¿Tú quieres ver que los tuyos le sirvan al Señor? Da tú el ejemplo. ¿Tú quieres que otros comiencen a escudriñar la palabra? Comienza a escudriñarla tú primero. ¿Tú quieres que otros adoren y canten? Comienza a adorar y a cantar tú primero. Todo comienza con nosotros. Si cuatro personas en esta historia hicieron que Jesús perdonara a uno,
¿Qué podrá hacer una iglesia que se une y comienza a trabajar para el servicio del Señor? Nosotros muchas veces menospreciamos el poder de Dios. Pensamos que Dios no tiene alcance y que Dios no va a hacer nada. Y damos a Dios por menos. Pero el Dios que nosotros le servimos a través de la historia, no simplemente de la Biblia, de testimonios vivos como nosotros, ha marcado la diferencia. Si cada uno de nosotros hoy pudiera tener la oportunidad de pararse aquí al frente y decir solamente una cosa que Dios ha hecho en su vida, yo sé que el Señor marcó la diferencia en nosotros. Seamos como esos 4. Acerquemos a otros al Señor. Seamos como esos 4. Si hay que romper el techo, rompamos techo. Seamos como esos 4. Que si hay que entrar a la fuerza, a la casa y brincar obstáculos, los brinquemos por los que están dentro de esa casa y para llevar los que están fuera adentro de esa casa. Iglesia, es nuestra responsabilidad. El servicio de la iglesia en estos tiempos es oro, es un baluarte para ministrar a otros. Pero primero, seamos ministrados nosotros. Dejemos que el Señor nos ministre a nosotros. Dejemos que el Señor nos rompa a nosotros, para que después el fruto que nosotros demos